Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Estamos continuando con el estudio de la vida del Señor Jesús en lo que es la presentación de cada uno de los evangelios respecto a la pregunta de ¿quién es Jesús? ¿De qué manera es presentado el Señor Jesús? Hace unos días vimos cómo lo presentaba Mateo. En el día de ayer vimos la presentación que le da Marcos. Y hoy vamos a ver la presentación que le da Juan. Y usted dirá, pero se saltó el Evangelio de Lucas. Sí, el Evangelio de Lucas lo pasé por alto en esta ocasión, no porque no lo fuéramos a ver, sino todo lo contrario. El Evangelio de Lucas tiene una particularidad. Lucas era médico y él abunda en detalles, abunda en situaciones que probablemente para el resto de los evangelistas no fueron tenidas en cuenta. Él no solamente habla de las genealogías, él habla de muchas otras cosas que en los otros evangelios no están prácticamente o están vistos muy por encima. Por eso es como esto nos va a llevar bastante más trabajo, lo voy a desglosar para hacerlo más prolijo y que pueda ser entendido por todos. En el día de hoy vamos a ver entonces cómo presenta Juan al Señor Jesús. Vemos entonces, tomamos lectura de los primeros versos del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque en su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gloria al nombre de Jesús. ¡Qué presentación que le da Juan! Juan no habla de genealogías, Juan no habla de José, Juan no habla de María. Juan se va al origen, al principio de todas las cosas. Y habla no solamente del Señor Jesús, sino de quienes estaban con Él. Fíjese que dice, en el principio era el Verbo. Cuando hablamos del Verbo, ¿no es cierto?, en primera instancia no queda muy claro, muy entendible, pero tenemos que tener en cuenta de que la palabra Verbo aparece con mayúscula, está refiriéndose a una persona que tiene nombre propio. Dice, y el Verbo era con Dios. Y alguno podría llegar a pensar, entonces el Verbo no era Dios, pero a continuación lo aclara, dice, y el Verbo era Dios. No solamente que estaba con Dios, sino que además era Dios. Y de esta manera nos está hablando de la Trinidad de Dios, de que está compuesta de más de una persona. No menciona aquí al Espíritu Santo, pero vemos que hay más de una persona que está comprendiendo la Trinidad
de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Dice, Él era en el principio con Dios. Ya no habla de una descendencia o de una genealogía, Él viene de mucho antes. Aún dice que Él es el que hizo todas las cosas y nada de lo creado fue hecho sin Él. Él es el creador de todas las cosas. De ahí es que vemos que Él es el que está en acción. Por eso es que se refiere a Él en primera instancia como el Verbo. El verbo nos habla de una acción, el verbo nos habla de algo que está en movimiento, y es justamente esta la expresión que toma Juan para referirse a el Señor Jesús. Hablando de esto, dice de que Él era el que iba a traer la luz al mundo, el que iba a traer la vida al mundo, refiriéndose a la salvación, refiriéndose a redimir al mundo, a librarlo, ¿no es cierto?, de la muerte. Cuando habla de esto, habla de la vida de Juan también. Que Juan es presentado aquí no como alguien que era la luz, sino que alguien que venía a dar testimonio de la luz. Porque detrás de él mismo decía que venía alguien mucho mayor que él y que era desde antes de él, desde el principio, afirmando, ¿no es cierto?, lo mencionado por Juan, refiriéndose a que él estaba desde el principio. Allí cuando dice de que estaba en el mundo, pero que el mundo no le conocía, refiriéndose a que no había descendido ya con 30 años a la tierra, sino que había crecido como uno más y que había pasado desapercibido en muchas situaciones a todos los demás. De aquí es que cuando se manifiesta Jesús en su ministerio, algunos que lo conocían decían, pero este no es el hijo de José, no es el carpintero, ¿cómo es que de buenas a primera, de la noche a la mañana, hoy es el Salvador? Claro, justamente porque él estaba en el mundo, pero el mundo no lo conocía, porque él no se había dado a conocer. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, refiriéndose a lo sucedido con los religiosos, con los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los saduceos. Todos lo atacaban, todos no aceptaban el ministerio del Señor Jesús, ¿no es cierto? Los suyos no lo recibieron, todos los judíos lo despreciaron, ¿no es cierto? De ahí es que vemos cómo lo llevan finalmente a la muerte al Señor Jesús. Pero abre aquí una pequeña, gran ventana, le diría, ¿no es cierto? Mas a los que les recibieron, dice en el capítulo 12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al nombre de Jesús, hermano. Nosotros no estamos siguiendo una persona que tiene un linaje puro. No estamos siguiendo a alguien que caminó muy bien en la tierra y que dijo cosas muy bonitas y que quizás de alguna manera obró milagros. Nosotros estamos siguiendo al mismo Hijo de Dios. Y por el hecho de que nosotros le creímos, por el hecho de que nosotros creímos en su nombre, que lo confesamos y que caminamos conforme a su palabra, porque esto es justamente el tener la potestad de ser hechos hijos de Dios. El hecho de que nosotros caminemos conforme a su palabra, alcanzamos, ¿no es cierto?, el hecho de ser hechos hijos de Dios. Salimos de la condición de ser creación de Dios para conformarnos en hijos de Dios. Aleluya. Y de ahí es que nosotros alcanzamos la vida y la salvación. Gloria a Dios. Aquí está hablando, ¿no es cierto?, Juan, refiriéndose cómo es que vino el Señor a esta tierra, y lo habla en los versículos siguientes. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Jesús no llegó a la tierra por una voluntad humana, sino de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Dios Padre envía a su Hijo a morir en la tierra. Primeramente tenía que nacer, tenía que tener su vida, tenía que caminar entre pecadores, tenía que tener esta vida de contacto con los pecadores, ¿no es cierto?, pero sin contagiarse. Hoy quizás como estamos cuidándonos respecto de este virus que tenemos en medio nuestro, todo el mundo está contagiándose de un virus, y podemos hoy tomarlo en la simbología de lo que es el pecado.
Todo el mundo quizás está envuelto en pecado, pero nosotros estamos salvos por la gracia de Dios. Hoy podemos decir que respecto de la enfermedad del pecado, nosotros somos recuperados. Nosotros no estamos viviendo las consecuencias del pecado, sino que Cristo nos ha librado, Cristo nos ha salvado, nos ha dado nueva vida. Gloria al nombre de Jesús. Por eso que dice que Él se hizo carne, habitó entre nosotros, vivió, caminó, vio lo que era el padecer cada día, las situaciones, las tentaciones, las dificultades, aleluya. Y hace aquí el paralelismo entre la ley de Moisés y su ministerio. La ley de Moisés trajo normas, trajo reglas, trajo ordenanzas, trajo estatutos, trajo leyes que había que cumplir y que si no se cumplían cada una de estas tenían una paga, tenían una pena, tenían una condena. Gloria al nombre de Jesús. Había un juicio ya establecido sobre cada una de estas situaciones cuando no eran cumplidas conforme a la ley de Moisés. Pero fíjese aquí, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¡Qué maravilla, hermano! Aquí no solamente presenta a Jesús como el Hijo de Dios, sino que aún presenta el plan, el propósito, hace un paralelismo entre lo que era la ley, el de Moisés, y lo que Él venía a hacer, el pacto nuevo que venía a establecer, un pacto de gracia, un pacto de amor, un pacto de perdón, un pacto de verdad, Él presentándose como la verdad. Gloria al nombre de Jesús. Y dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el primer objetivo de parte de Dios sobre cada uno de nosotros, que logremos conocer a Dios. No tener conocimiento de Dios, no saber de la existencia de Dios. Sí hay un Dios, hay un Dios que existe, que presentó leyes, normas que eran los que tenían allí en la ley de Moisés, sino que aquí viene el Señor a presentarnos a Dios mismo. Él viene a presentarse delante de cada uno de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno, mi hermano, mi hermana, que nosotros podamos tener ese conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios, conocer a Dios, no las cosas que Dios hace. Porque esta es una gran diferencia. Yo puedo saber lo que Dios hace, yo puedo saber de qué manera Dios actúa, yo puedo saber incluso hasta qué es lo que Dios quiere de mi vida. Pero distinto es conocer al Dios mismo, al Dios vivo, aquel que está buscando reinar en cada uno de nosotros, obrar en nuestros corazones para cambiarnos, para moldearnos a su imagen y que podamos tener una vida abundante, que es la vida que Cristo vino a darnos. Gloria al nombre de Jesús. Oramos en esta hora. Padre eterno, amado Dios, te damos gracias, mi Señor. Gracias, bendito Rey, por tu amor, por tu misericordia, amado Padre. Gracias, amado Señor, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros, mi Señor. Tu gracia, tu bondad y tu misericordia, Señor, está sobre nuestras vidas, Señor. Tú has venido a traer gracia y no condenación. Tú has venido a traer perdón y salvación a nuestras vidas, Señor. Oh, gracias, bendito Dios, porque tú has venido a acercar el reino de los cielos a nuestras vidas, Señor. No solamente a que tengamos un conocimiento de la ley, un conocimiento de lo que Dios quiere de nosotros, sino que podamos conocerte a ti, que eres el único y el verdadero Dios, Padre. Oh, bendito Dios, mi Señor, tú que eres Rey de reyes y Señor de señores, que podamos nosotros, amado Señor, aleluya, conocerte a ti en profundidad, tener esa relación íntima, amado Señor, contigo, mi Dios, cada día, poder volcar nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, entendiendo y reconociendo, Señor, que sin ti estamos perdidos, que sin ti solamente nos queda la ley, el juicio y la condenación, Señor, pero cuando estamos tomados de tu mano, bendito Dios, cuando nosotros nos aferramos a ti, cuando nosotros creemos en tu nombre, aleluya, y caminamos conforme a tu palabra, tú, amado Señor, nos haces tus hijos, nos haces hijos de Dios, y como hijos
herederos. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, el Señor les bendiga en gran manera. Me gozo de poder tener este estudio con cada uno de ustedes y espero que sea de bendición para todos ustedes.